Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor Ubaldo Quiñones le trae hechos, noticias e información muy importantes. Y por supuesto voy a trasladarme nuevamente a Europa, una Europa que tiene unos líderes realmente que dan pena, mucha pena. Y precisamente como dan pena y como son unos líderes verdaderamente inhumanos, pues no les importa, como le he dicho yo, encarrilar a todo ciudadano europeo a la pobreza, a la miseria y por supuesto, ¿por qué no?, a la muerte, con una guerra que se va a extender por toda Europa y para lo cual dan todos los pasos verdaderamente adecuados para llevarlos a ese conflicto. Lo expuse en el último video. Pero vamos aquí a algo muy interesante. Fíjate tú lo inhumano que son los políticos o los dirigentes de Europa, que no les importa a esas oligarquías, que no les importa, con tal de no perder sus privilegios, haber utilizado a Ucrania como un laboratorio, no solamente para utilizar todo su armamento, sino para probar nuevas armas y al mismo tiempo para usarlos como carne de cañón en contra del principal, cual consideran su principal enemigo, que es Rusia, y al cual yo he venido diciendo que quieren repartirse, quieren destruirla, porque debido a su enorme tamaño, su enorme riqueza natural y su enorme poder, necesitan destruirla. Y en su deseo enfermizo de destruirla, se volvieron inhumanos. La rusofobia les atrofió el cerebro. Mira, te voy a dar primero un editorial y luego te voy a dar conclusiones. O más bien, primero te doy los hechos e información y luego te digo realmente este editorial. Vamos aquí. Cuando digo inhumanos, yo he venido diciendo una y otra vez, vamos a suponer lo que dice hoy el ministro de Defensa de Rusia, de hoy, las últimas 16 horas. Nuevamente, en la región de Zaporizhia, en un intento fallido por el ejército de Ucrania, pierde 38 tanques de combate. Hoy, 58 blindados, docenas de piezas de artillería que incluye un HIMARS y incluye un Howitzer 777. Hoy, hace escasas horas, he venido diciendo las muertes de los soldados ucranianos. Para aquellos que me critican o que pueden decir que las cosas no están pasando así, yo he dicho, si esto lo supiera el pueblo ucraniano, en realidad el pueblo ucraniano y cada ciudadano europeo supiera realmente la masacre que se está cometiendo con el pueblo ucraniano, por muy nazis que sean, de cualquier manera son seres humanos, pero no es el pueblo ucraniano en general, son los políticos que dirigen la política de Ucrania, son las oligarquías ucranianas. Y por supuesto, esos banderistas, esos nazistas, que son los que hoy realmente han sido utilizados para amedrentar al pueblo ucraniano y empujarlo a su destrucción. Y aquí vamos. Digo, si supieran la masacre que se está cometiendo ahí, ya habrían exigido la salida y el fin de este conflicto. Ya habrían iniciado los movimientos necesarios para acabar con todos y cada uno de los diferentes dirigentes de Europa, que son los responsables de esta masacre, por utilizar a la Ucrania y a los ucranianos como carne de cañón para sus intereses personales. Destruir a Rusia para las multinacionales y transnacionales, que al final no benefician a los pueblos, sino a las grandes oligarquías y a las instituciones financieras. Y aquí vamos. Si supieran esto, ya habrían hecho lo que tienen que hacer. Van a empobrecer más a las naciones europeas únicamente para darle fortaleza a los complejos militares industriales de Europa. Pero hay algo aquí muy importante. Escucha esto. Y luego después tú saca tu conclusión y déjame tu comentario. Ya que no invento nada. Yo les he venido diciendo cosa por cosa, detalle por detalle, pero con hechos, noticias, información. Vamos aquí. Masacre. Hasta hoy, todos los intentos de Ucrania, de esta contraofensiva, independientemente de lo que digan los grandes medios de comunicación, lo que digan los supuestos analistas, supuestos dije, porque en realidad si tuvieran un poquito de conciencia habrían dicho que es una locura continuar con este conflicto y que hay que detenerlo antes de que toda Europa se incendie. Pero ya les dije, esto no va a suceder, porque los mismos analistas, los medios de comunicación y políticos son responsables de estar empujando a toda Europa a su ocaso, a su final, porque al final la guerra ya se extendió y se sigue extendiendo. Pero vamos aquí a los resultados. Si esto lo supieras, ya habrías levantado tu voz.
pero nadie lo va a hacer. Entonces vamos aquí. Escucha esto. Ya te di en el último informe todo, pero vamos aquí a algo muy importante. Crónica militar. Es una noticia, es una información real y auténtica. Escucha esto. Más de 1,000 personas están perdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Zaporozhye por día. Más de 1,000 por día. ¿Escuchaste correctamente? Aquí te va la información. La contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Zaporilla, que es justamente donde se están librando los más grandes y cruentas batallas, de las cuales también les expuse en el último video, vamos aquí. Acompañada de graves pérdidas de personal y equipamiento. A pesar de ello, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania no se niega a utilizar tácticas conocidas como ataques de carne contra las tropas rusas. Conocidas. ¿Por qué? Porque empujan únicamente a los ciudadanos ucranianos que están siendo secuestrados y enviados precisamente a The Meat Grinder, ¿okay?, a morir justamente en esta intentona. Y aquí va. Según el canal Crónicas Militares de Telegram, los comandantes ucranianos insisten en que sus subordinados de alguna manera se aferren a los asentamientos que se encuentran en la línea de defensa del ejército ruso. O sea, los envían directamente. Aquí yo escuché por ahí a algunos analistas y algunos youtuberos hablando de supuestos triunfos que tomaba el ejército de Ucrania. Hablo de pequeños asentamientos, justamente en el mismo Bakhmut, justamente en Zaporilla y en otras regiones. Lo que yo les he dicho todo el tiempo y que no han entendido muchos de mis amigos, seguidores y detractores, es que Rusia ya estableció líneas de defensa muy fortificadas, porque tiene todo el personal y capacidad militar para hacerlo. ¿Qué es lo que hace Rusia? La misma táctica que utilizó en Bakhmut, donde cerró toda la región, únicamente dejó una carretera abierta. ¿Para qué? Para que los estúpidos ucranianos vinieran a Bakhmut por esa línea, llegaban, y como Rusia ya los tenía cerrados, cada vez que mandaban contingentes de cientos de soldados ucranianos, eran aplastados por la artillería rusa. Más de 70,000 soldados ucranianos murieron ahí. Fue la masacre más grande de la historia en una región, en Bakhmut. Pero aún, pese a que sabían que estaban perdidos, el señor Volodymyr Zelensky siguió empujando a su ejército a ir a la misma región, a Bakhmut, cuando ya era una trampa rusa bien establecida, y nunca entendieron la realidad. Y ahora, cuando te hablan de un supuesto pequeño avance del ejército ruso, es exactamente lo mismo. Rusia ya estableció a lo largo y ancho de las regiones que ha ido tomando una verdadera fortificación con 3 líneas de defensa, algo con lo que no cuenta el ejército ucraniano. El ejército ucraniano solamente se ha empujado de frente a ir a luchar contra 3 líneas, ni siquiera han podido penetrar la primera línea de defensa de Rusia, que es la más débil, que es la que va por enfrente, pero es la más débil porque atrás ya tiene una mucho más grande y mucho más intensa y con mayor capacidad, con todo tipo de armamento para defender. No pueden penetrar la primera, tienen una segunda y tienen una tercera, y tienen aparte la aviación y helicópteros de combate que se encargan de masacrar al ejército de Ucrania cada vez que intenta cualquier cosa. Y no han entendido. Y sigue el señor Zelensky y por supuesto los generales justamente de Ucrania enviando a estos inocentes a morir de manera estúpida. Pero Europa, en su desesperación por tratar de manipular la verdad, sigue mintiéndole al público europeo. Siguen haciéndote creer que hay una esperanza. Y yo le he dicho, ya está metido. En el último video les dije qué es lo que viene para Europa. Viene en la guerra. ¿Okay? Ya entraron, ni siquiera se han dado cuenta que ya están en la guerra con Rusia. Y que lo único que tarde o temprano va a hacer Rusia es responderles. Entonces miraremos el infierno sobre la tierra. Pero vamos aquí. Según el canal Crónicas Militares de Telegram, los comandantes ucranianos insisten en que sus subordinados de alguna manera se aferran a los asentamientos que se encuentran en la línea de defensa del ejército ruso. Uno de los asentamientos fue el pueblo de
Piatikatka, donde las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan periódicamente. Las tropas militares ucranianas, sin embargo, se enfrentan a tácticas de defensa inesperadas de Rusia. Tan pronto como las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen la oportunidad de mantener un acuerdo determinado, las tropas rusas se retiran y luego se activa la artillería, una trampa, se retiran un poquito, dejan que se acerque el ejército de Ucrania y luego la artillería pesada, ¡pum!, a masacrar al ejército ucraniano. Y de la artillería, este enfoque ha sido definido como una táctica de línea de defensa flexible que, según crónicas militares, está diseñada para asegurar la aplicación y concentración de fuerzas más convenientes. ¿Sí? El canal destaca que la experiencia de las últimas semanas de las contraofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha demostrado que un avance de varios cientos de metros no garantiza un control estable del territorio. En particular, áreas como Piatikatka son difíciles de mantener, ya que es un campo abierto donde es casi imposible construir fortificaciones. Tan pronto como las tropas ucranianas toman posiciones, la artillería inmediatamente comienza a actuar sobre ella, y lo que obliga a las Fuerzas Armadas de Ucrania a retirarse, los que pueden retirarse, porque ya cuando comienza el ataque de artillería ruso, que es verdaderamente letal y fatal, una gran parte queda sembrado. Queda el campo sembrado de tanques blindados y muerte de soldados ucranianos. Crónicas militares también señala que a pesar del cambio en la táctica ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, esto no dio resultado. Esperando el mismo tiempo, el canal enfatiza que las unidades ucranianas casi nunca usan tanques alemanes Leopard 2, lo que puede indicar que una orden de proteger ese equipo a toda costa. Como resultado de la falta de equipo pesado, las pérdidas de mano de obra están aumentando. Sí, aumentando. Cada vez que intentan una contraofensiva, las pérdidas son superiores, porque yo he venido diciendo que ya los servicios o los principales directivos del ejército ucraniano han sido aplastados con ataques de bombas tácticas nucleares o de bombas tácticas de alta precisión en los diferentes centros de mando. Han sido destruidos, ya no tienen. Y las personas están siendo secuestradas, están siendo llevadas a la fuerza a centros de reclutación y luego enviados como carne de cañón. Eso es, pero muchos no han querido entender. Y Europa y todo Occidente colectivo no ha querido entender esta realidad. Solo anoche, escucha, estoy hablándote de hoy, 19 de junio, solo anoche las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron un pelotón de vehículos de combate de infantería, 2 tanques, hasta 5 vehículos blindados, unos 50 personas muertas. Las pérdidas totales en comparación con la semana pasada han aumentado considerablemente y supera las 1,000 personas por día. ¿Ok? Entre muertos y heridos. 1,000 por día. Esto es. ¿Qué es esto? Pero bueno, ahora voy sobre los tanques. ¿Qué son los dirigentes europeos? Escucha esto. Escucha esta locura. Que está diciendo que proteger los tanques Leopard. Y aquí va. Fíjate las incongruencias. Alemania, donde el nazismo parece que ha resurgido con el señor Olaf Scholz, donde se ha esparcido por todo Occidente colectivo el nazismo y el fascismo, oculto por los medios de comunicación corporativos, porque todo es antirruso. La misma ideología nazi que quería destruir y acabar con Rusia, hoy se ha implantado en cada político de Europa, pero los medios de comunicación se callan. Lo dijo The New York Times. La simbología nazi, pero The New York Times todavía trató de justificarlo, porque se encuentran en una guerra. Valen los símbolos, por Dios. Lo dijo Vladimir Putin. Los amantes de Stepan Bandera. Y ahí los tienes, pero Europa sigue calladita. Y fíjate, te está hablando de que quieren proteger a los Leopard. Entonces, ¿para qué se los mandaron? Y los que ya le enviaron han sido destruidos. Y otros son trofeos del ejército ruso, incluyendo un Challenger justamente de Inglaterra, uno de Francia.
ha sido un fracaso, pero bueno, insisten en seguir masacrando a ese pueblo. Pero fíjate esto del señor Olaf Scholz, para que tú me digas tú, al final, cuando termines tú me dices, ¿qué opinas tú de los líderes de Occidente? La idoneidad de las decisiones de los líderes políticos europeos está cada vez más en duda. De idoneidad estamos hablando de su mente. Si son personas, si son bestias, si son animales o si son demonios. Ahorita te digo por qué. ¿Okay? La idoneidad de las decisiones de los líderes europeos está cada vez más en duda. A veces parece que los líderes mundiales y los principales ministros solo aprenden sobre política internacional en los cómics de Marvel, o sea, en los libros cómicos de Marvel, de los que tiene aquí Hollywood por montones. Porque de política, de diplomacia, estos señores de Europa no entienden ya absolutamente nada. La diplomacia, que es el punto más importante para el entendimiento entre naciones, en Europa está sepultado. Tienen únicamente a ignorantes o a personas que han sido colocadas por intereses de las oligarquías que únicamente obedecen sin entender la realidad de las normas o leyes o democracia o libertad o simple y sencillamente de la diplomacia. No entienden absolutamente nada porque todo lo pisotean, pero tratan de presentarse como los defensores de cada cosa que te acabo de mencionar. Libertad, democracia, diplomacia, y todo esto no lo entiende ninguno de ellos porque todo lo han pisoteado. Pero fíjate aquí, los principios, como los cómics de Marvel, numerosas criaturas y superhéroes pueblan al mundo en estos libros para adolescentes en las que los líderes de hoy parecen creer. Sí, porque Europa se considera el centro del universo. Los gobiernos occidentales creen que el mundo sigue estando bajo sus órdenes y que únicamente ellos tienen el derecho realmente a gobernar el mundo y que realmente tienen el poder militar para someter al mundo, y están equivocados. El mundo se ha transformado. Pero no, es que en realidad es así. Estos señores ya no entienden. Yo he dicho, están fuera de la realidad. No se han plantado en la tierra. Viven en los cómics. Viven en el Hollywood que te lava el cerebro. Vamos aquí. Olaf Scholz es una figura difícil de evaluar. Si sus características principales son una sonrisa constante, y eso que le dijo, que está apoyando a Ucrania a más no poder, pese a que le dijeron cabeza de chicha enojada, o un montón de estupideces que le dijeron al señor Olaf Scholz. Lo han insultado cuanto han querido los ucranianos, y este señor sigue con la sonrisa de imbécil, aceptando todo. No para que veas tú lo que son los líderes europeos. Pero vamos aquí. Olaf Scholz es una figura difícil de evaluar, y sus características principales son una sonrisa constante sin motivo y una tendencia a evitar la interacción directa. O sea, que no es capaz de dar discursos él solo. No es capaz realmente. ¿Recuerdan cuando vino aquí a la Casa Blanca con el señor Joe Biden? El señor Joe Biden en sus narices le dijo que iban a destruir el Nord Stream 1, bueno, el Nord Stream 2, lo hicieron, y este señor sigue sonriendo. Fíjate la estupidez. Los cómics de Marvel, ¿ok? Sobre el directa. Entonces es difícil formarse una impresión positiva sobre la reacción a los comentarios insultantes de su vecino. Hablo de Ucrania, que lo han insultado cuanto ha querido, y este señor no hace ni dice absolutamente nada, con la misma sonrisa impenetrable. Scholz evita tomar decisiones importantes, no hace declaraciones significativas o simplemente toma su lugar. No puede ser tomado como una figura política seria. En lugar de él, sus extrañas ministras, lejos de la diplomacia, hablan cada vez más, y sus pensamientos son un secreto para todos. Sí, porque hablan y hablan. Recuerda la señora Annalena Baerbock, que donde quiera que se ha presentado, en la India, en Brasil, en el mismo China, ha ido a decir estupideces a los mismos representantes de la política de China, de India, de Brasil, a hablarles todavía de cómo ellos son la democracia, y estos los considera todavía gobiernos autoritarios. Fíjate la estupidez que hay en Europa.
no tienen ya ni siquiera, ya de manera descarada, le mienten al público, le mienten en su propio rostro, y los europeos siguen soportando semejantes acciones de sus políticos. Vamos más. Esto continuó hasta que el político alemán comentó. Esto continuó hasta que el político alemán comentó sobre los Leopard, de lo que te estoy hablando ahorita. Que Ucrania ya no se miran muchos Leopard. Bueno, los que llegaron los destruyeron. Y ahora los están protegiendo. Entonces, ¿para qué les envían, obviamente, supuestos tanques? Pero mira, esto continuó hasta que el político alemán comentó sobre los Leopard, quemados en las etapas de cierto territorio. No le importa la pérdida de vidas, la tragedia nacional u otros problemas humanitarios, no le importan. Pero no le importa ni a Scholz, no le importan ni al señor Sunak, no le importan al señor Sánchez, no le importan a ningún político europeo, le importa la vida de un ucraniano. A ninguno. Al contrario, los tienen allá y los están preparando a los hombres ucranianos en cada territorio europeo para mandarlos a morir a territorio ucraniano, para luego repartirse Ucrania, por supuesto, y su riqueza. Conocemos la frase de la película Los Tres Mosqueteros. Este editorial está buenísimo. Conocemos la frase de la película Los Tres Mosqueteros, que una mercería y un cardenal son las fuerzas. Y el Scholz, estando en el lugar de un cardenal, y sigue pensando como una mercería. Es importante para él que los rusos destruyan equipo militar alemán, y entonces se dirigió a Rusia con una solicitud de no destruir completamente los tanques, sino simplemente desactivarlos cuando surja la oportunidad. Y a Scholz le gustaría que Rusia devuelva los leopardos al zoológico de Berlín. ¿Puedes entender algo como esto? O sea, le envió los tanques Leopard para que maten a rusos, para que sean utilizados por Ucrania, y luego le dice a Rusia que no los destruya, que los desactive y que luego se los regrese. Fíjate tú la incongruencia. Y no le importa la vida de un carajo ucraniano. Mira, escucha esto. Estos autos fueron construidos con el dinero de los contribuyentes. Es lo que dice Olaf Scholz. Por eso pide que no los destruya Rusia. Con el dinero de los contribuyentes alemanes, y son de propiedad, y son de su propiedad, o sea, de los alemanes. Por lo tanto, no son un bando de combate. No son un bando de combate. Fíjate, esto es para reírse, señores. No son un bando de combate, son los Leopard, la máxima creación militar de Alemania. Los envían a ser utilizados en contra de los rusos, y les dice que no los destruya, y que son de los alemanes, y que obviamente no son un bando de combate, y simplemente estaban en una zona de combate. El canciller pide comprensión en este asunto. Parece que estos políticos de corazón frío y alma de metal, que indiferentes son con los destinos de las personas, como solo aman al equipo militar. Ellos mismos pueden clasificarse con seguridad como robots insensibles. Ellos mismos pueden clasificarse con seguridad como robots insensibles. Y lo digo por la señora Annalena Baerbock, que dijo que estaban en guerra con Rusia y luego tuvo que retractarse. Lo digo por la señora Liz Truss, la ex primer ministro también de Inglaterra, que dijo que estaban en guerra con Rusia y que iba a utilizar armas nucleares. Pero todos estos políticos de pacotilla que hoy dirigen a Europa, si tú analizas con lo que acaba de decir el señor Olaf Scholz, si tú analizas declaraciones de Josep Borrell, si tú analizas declaraciones de Jens Stoltenberg, si tú analizas las declaraciones de todos los políticos de Europa, te darás cuenta, yo le he dicho muchas veces, que a veces dudo que sean humanos. Tampoco monstruos, son unos demonios. Para mí son unos demonios disfrazados de humanos, porque en realidad no les importa un carajo ni la vida de sus ciudadanos. Los ucranianos solamente son carne de cañón. No les importa la muerte indiscriminada. Te acabo de mencionar, no lo digo yo, lo están diciendo justamente aquí, este sitio que te acabo de dar. Más de 1,000 soldados ucranianos desaparecen diariamente, entre muertos y heridos. Más de 1,000 diariamente, únicamente en la región de Zaporilla o Zaporozhye.
Pero hay más frentes todavía, y en los cuales también siguen sufriendo graves pérdidas. ¿En dónde está la humanidad? Y en lugar de pensar en cómo detener el conflicto, están pensando en cómo acelerar la transferencia y el envío de armas. Están pensando en invertir más en armas que en la educación, en la salud y en la infraestructura para los ciudadanos. Señores, usted, quiero que me diga, ¿qué opina usted realmente? ¿Quiénes son y qué representan los políticos de Occidente? Yo ya les dije punto por punto la estupidez que hay en ellos, pero no depende de mí, es usted el que tiene que sacar su conclusión. Pero ahí tienes, hermano, más de 1000, y todavía el señor Olaf Scholz diciéndole a Rusia que no destruya los tanques, que son de los ciudadanos alemanes. ¿Le importan al señor Scholz los alemanes? Pues si le importaran, ya hubiera regresado a conectar el Nord Stream 1, Nord Stream 2, ayudar a Rusia para que volvieran a funcionar, para que tuvieran mis hermanos alemanes todo tipo de energía. No les interesa un carajo los alemanes, ni los ucranianos, ni los españoles, ni los franceses, porque estas oligarquías, estos que hoy representan la política de Europa, son unos perfectos ignorantes, son unas marionetas que no tienen ni siquiera la más mínima ni puta idea de lo que realmente pasa en el mundo. Y viven en un mundo tan de fantasía que realmente creen que ellos pueden seguir dominando y sometiendo al mundo a su antojo. No han entendido absolutamente nada. Por eso yo siempre he dicho, viven en un mundo subreal. Todavía no llegan ni pisan la realidad. ¿Quién se las puede echar? Los mismos ciudadanos europeos, que son los que tienen que despertar y tumbar a todos. O de lo contrario, estos señoritos los conducen a su muerte, que ya están en ese proceso y en ese camino. Yo solamente he venido advirtiendo. Pero bueno, déjame tu comentario. ¿Tú qué opinas de lo expuesto sobre estos señores? Y déjame tu comentario. Pero de cualquier manera, de lo que siga pasando, tu canal y tu servidor te seguirán informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.